Bien, vamos a iniciar nuestro video número 58 de Economía Política. Estamos comenzando la unidad 5 del programa, según el ordenamiento que hemos propuesto. Esta unidad aborda lo que en la jerga más economicista se llama un modelo de economía abierta. En realidad, así como habíamos establecido y planteado críticas a la idea de este abordaje del modelo de flujo circular basado principalmente en las relaciones de intercambio de mercado y adicionando luego al Estado como si fuese una especie de sumatoria, y luego ahora correspondería abrir el modelo, es decir, incluir todas las relaciones que un sistema económico mantiene con otros sistemas económicos. Esto podría interpretarse como las relaciones que la economía de un país mantiene con el resto del mundo. Y en esta expresión, resto del mundo, estarían incluidos todos los países con los que nuestra nación tiene algún tipo de vinculación económica. Vamos a trabajar el capítulo 4 de Castro y Leza en este video. Es un capítulo que hay que leer al inicio para tomar contacto con la temática, pero nosotros vamos a ir marcando en cada una de los... No sé si vamos a agotar todo el capítulo en el video, pero vamos a ir señalando en cada aspecto que trate, lo vamos a hacer un seguimiento, las críticas, porque sobre la base de esos comentarios críticos vamos a ir sumando más videos y el resto de la bibliografía de la unidad. Bueno, en principio, acá hay una cuestión importante y la vamos a dejar planteada ahora, se va a responder paulatinamente. La utilización del modelo de flujo circular implica un abordaje en alguna medida sistémico del estudio de la economía, porque lo que muestra es un sistema primero de economía de mercado, el funcionamiento después se adiciona al Estado, ahora incluimos las relaciones entre sistemas, pero hay un aspecto importante a señalar desde el comienzo. El abordaje sistémico es un abordaje que admite, es flexible, admite diferentes dimensiones. Todo puede verse como sistema. En realidad, no existe el sistema, sino nosotros usamos una visión sistémica para analizar los fenómenos. Y el esfuerzo de aplicación de esta noción de sistema, de la visión sistémica, depende, el nivel de aplicación depende del tipo de estudio, del objetivo del análisis. Vamos a tomar un ejemplo que hemos mencionado ya, pero vale la pena reiterarlo. Quien estudia medicina aborda, por ejemplo, el análisis del sistema circulatorio, nuestro sistema circulatorio. Bueno, es un sistema, utiliza la visión sistémica para entender cómo se relaciona el aparato cardíaco con nuestras arterias, con nuestras venas, cómo eso va funcionando en términos de partes que van generando un resultado en términos de totalidad. Pero también cada célula puede ser considerado un sistema. El aparato digestivo es otro sistema, pero lo que sucede
el estudio del aparato digestivo también tiene que ver con el análisis del sistema circulatorio. Entonces, estamos acá ante una cuestión importante porque tiene que ver con la metodología. Y la metodología, más que metodología y abordaje teórico integral aplicable, condiciona los resultados que vamos a obtener. Esta es la particularidad de este rasgo de la producción, de la asimilación de conocimientos. Debemos tenerlo en cuenta siempre. El proceso de conocimiento no consiste en descubrir algo que está afuera, sino en experimentar nosotros determinados cambios en nuestra capacidad de análisis que nos permiten relacionarlos con los objetos que queremos estudiar y en la definirlos, modificarlos y a partir de ahí también modificar nosotros nuestra visión. ¿Por qué todo este análisis y esta aplicación? Porque podemos distinguir, vamos a distinguir en esta unidad dos abordajes fundamentales, dos aplicaciones fundamentales a la idea de sistema. Aquellos análisis que hablan de un sistema que mantiene relaciones con el resto del mundo, el caso son los sistemas de economía, los modelos de flujos circulares de economías abiertas, donde lo que se hace es tomar el mismo modelo de flujo circular que venimos desarrollando sucesivamente e incorporarle, así como incorporamos nuevos flujos a partir de la inserción del Estado, ahora vamos a insertar al resto del mundo y vamos a establecer las conexiones, las entradas y salidas y las complicaciones a este flujo a partir de distintos tipos de relaciones que este sistema mantiene con otros sistemas. Pero hay otras visiones que lo plantean distinto y dicen, en realidad, el abordaje correctamente, para ser correcto debe ser al revés. Estamos en un sistema global, las naciones, las economías forman parte de un sistema global y primero hay que entender el funcionamiento, no primero, pero hay que entender el funcionamiento del sistema global para poder comprender correctamente cómo se inserta nuestro sistema en ese sistema, en esa totalidad mayor. Entonces, tendríamos ahí dos alternativas, dos abordajes alternativos que nos van a generar diferencias en los resultados. Lo importante cuando se utilizan estos recursos, que son recursos analíticos, son recursos que usamos para poder avanzar en nuestra comprensión de las cosas, es en qué medida nos acercan, nos alejan de determinados fenómenos, en qué medida nos permiten, ese es el parámetro, encontrar aquello que no se ve. Recuerden ustedes que siempre hemos insistido en que el verdadero conocimiento no consiste en describir algo que podemos ver, sino tratar de comprender, entender, descubrir e interpretar aquello que no se ve. Y ahí la acción proactiva nuestra es fundamental. Si no hay acción proactiva nuestra, no vamos a poder avanzar en el proceso de conocimiento. Por ahí podremos mirar, podremos observar, podremos describir cosas, pero no vamos a pasar de ahí. Entonces, presentamos estas dos alternativas y vamos a ir señalando en los sucesivos videos todas las diferencias que aparecen en cuanto a la distinta consecuencia de aplicar uno u otro abordaje. Precisamente y respecto de eso, hay un primer párrafo en el texto de Castro y Leza que habla de la complementariedad entre sistemas. Exactamente era de lo que estábamos hablando. Entonces, el texto comienza con una visión más bien de muchos sistemas asimilables, cada uno a una economía o a la economía de un país, y estos sistemas generan complementariedades entre sí.
Y esto lo tenemos que tomar bastante críticamente porque tenemos que hacernos la pregunta, ¿hasta qué punto las relaciones que se establecen entre los sistemas son complementarias o son contradictorias o son parte y consecuencia de la evolución del sistema global? De manera que lo que quiere exponer Castro y Lella es, por supuesto, por una cuestión de quizás de simplicidad, exponer fenómenos de complementariedad, como por ejemplo el comercio internacional, que es el primer fenómeno que se utiliza en general como ejemplo para mostrar la diferencia entre una economía cerrada y una economía abierta. Una economía abierta, en una economía cerrada, como nuestro modelo de flujo circular, hasta el momento las empresas producían y vendían al interior del sistema. Las unidades domésticas, las familias, compraban lo que las empresas producían en el sistema. Ahora esto se va a abrir y ahí va a aparecer la posibilidad de comprar productos o bienes que han sido generados en otros sistemas y a la recíproca de vender, producir. Las empresas podrán producir bienes y servicios que no venderán a las familias de este sistema, sino que serán vendidos a las familias o a las empresas de otro sistema. Este es el sentido de la complementariedad. Comercio internacional, consumo de las familias, y lo que aparece ahora es la posibilidad de que se abran los flujos recibiendo bienes de las familias, reciben bienes de consumo, las empresas venden bienes al exterior. Entonces aparecen las dos operaciones clásicas, que son las exportaciones y las importaciones, que como en cuanto a la primera aproximación, la exportación es una operación de venta por parte de una empresa o una persona física o jurídica que está dentro de una nación a una persona física o jurídica que está en otra nación. Y acá, a la inversa, las importaciones son compras, adquisiciones por parte de personas físicas o jurídicas de una nación de bienes y servicios que han sido, que son vendidos por alguien que no pertenece al sistema, está en el exterior. Vamos a hacer acá algún tipo de observaciones. Primero, ya se nos empiezan a entremezclar criterios jurídicos. Y esto es parte del estudio, porque para empezar a definir estos movimientos, tenemos que empezar a definir, tener algún parámetro. ¿Dónde empieza el sistema? ¿Dónde termina el sistema? ¿Y dónde comienzan los otros sistemas? Y ahí recurrimos a la definición jurídico-política geográfica, es decir, la frontera de un país. Entonces, lo que estamos haciendo es, en el momento en que abrimos nuestro modelo de flujo circular, estamos ya aplicando una serie de criterios que no son únicamente económicos, sino que para comprender una exportación, para comprender una importación, hay que analizarlas como operaciones que tienen dimensiones económicas y también dimensiones jurídicas y dimensiones políticas. ¿Por qué? Porque la importación o exportación se define a partir de la frontera geográfica. Para que haya una exportación, el producto, el bien o servicio tiene que salir de la frontera geográfica. Y para que haya una importación, tiene que entrar, también atravesar la frontera geográfica en sentido inverso. Entonces, lo que pretendo señalar en este párrafo es que es muy importante entender que estamos trabajando con dimensiones que por un lado son abstractas, porque nuestro modelo de flujo circular
hace abstracción, pero ya no podemos hacer tanta abstracción porque con algún criterio tenemos que separar un sistema de otro. La otra cuestión tiene que ver con algunos comentarios que realiza acá Castro Illesa, que denotan una suerte de visión de complementariedad entre los sistemas económicos, por ende entre las naciones. Esto no es así. El comercio exterior no solo deviene de las de relaciones de complementariedad entre distintas naciones. Por eso, nuevamente, tenemos que entender la estructura multidimensional del comercio internacional, en este caso. No se exporta el excedente de lo que se consume en el país. Vamos a deconstruir esta idea porque a veces es normal pensar, cuando hablamos de exportaciones, se exporta lo que sobra, lo que no consumimos. En absoluto, no es así. Todo lo contrario. En general, muchas veces, y más en sistemas económicos como el nuestro, lo vamos a ir comprendiendo mejor, se consume lo que sobra de las exportaciones, en algún sentido. En Argentina, con los alimentos, a través de la historia está pasando eso. Argentina era una potencia agroalimentaria hace 30, 40 años, exportaba su excedente alimentario y ahora tenemos restricciones alimentarias y una estructura de exportaciones que responde a otros intereses. También existe el preconcepto de reflejo respecto de las importaciones. Importamos lo que no podemos producir al interior del país. La Argentina importa aquello que no puede producir. Tampoco es así. Tampoco es así. Argentina produce mucho menos de lo que podría producir e importa mucho más de lo que necesitaría importar. No es automáticamente la capacidad productiva que define las importaciones ni las exportaciones. Hay una cantidad de variables y en esta cantidad de variables de tipo político, jurídico, fundamentalmente aparece la necesidad de recurrir a esta visión sistémica, porque con lo que se da a llamar el proceso de globalización, que comenzó ya hace casi 50 años, en esta etapa, porque vamos a analizar posiciones muy interesantes de muchos autores que plantean que el capitalismo es un sistema que de alguna forma siempre funcionó a nivel planetario, o buscó funcionar a nivel planetario. No es un sistema que está, cuya lógica piensa en términos de operar en una nación, adentro de las fronteras de una nación. Bien, de manera que toda esta primera parte, que haciendo alusión a la matriz de insumo-producto, presenta Castro Illesa, la vamos a recorrer, les pido que la lean, pero teniendo en cuenta estas observaciones críticas que estamos haciendo, porque no están traduciendo una realidad mucho menos compleja que la que realmente es. Y seguramente la parte de la explicación de esto no es en una crítica al texto, sino tiene que ver con las épocas, en función de los distintos periodos que ha atravesado el sistema económico mundial global del cual vamos a hablar. Es decir, por eso nosotros tenemos muchas veces problemas y dudas respecto del nombre de esta unidad, porque si le decimos relaciones externas, o le decimos economía abierta, estamos tomando posición respecto de
focalizarnos en nuestro sistema y las relaciones con los demás. En cambio, no queremos dejar de lado, sino todo lo contrario, la otra explicación de observar el sistema global. Entonces, como el sistema global tiene cambios, evoluciona en el tiempo, y uno de los fenómenos más significativos que ha sucedido de un siglo a esta parte es que los estados-nación, los países, las naciones, la dimensión jurídico-política de organización de los sistemas, tanto en el periodo de entreguerras como especialmente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, asumió una forma y una fuerza determinada y consolidó un modelo de funcionamiento donde sí quizás hasta la década del 70 las naciones funcionaban con algún criterio más de predominio de la variable jurídico-política, fortaleza de las políticas de Estado y un mayor grado de complementariedad. Sin embargo, este orden, que se denominó el orden de posguerra, comenzó a disolverse, la estructura jurídica política de los estados comenzó a ceder en relación con la consolidación de los capitales en primera instancia y de los capitales financieros en segunda instancia, de manera que esto significó una reducción, un menor peso de la dimensión político-jurídica del Estado, que en realidad lo que hace es que el Estado es más bien, de alguna manera, espectador, en una primera instancia, de cómo estos flujos derivados de la economía global repercuten en su territorio. O, mejor dicho, no solo el Estado, sino las naciones ven condicionado su funcionamiento económico, su flujo circular, su estructura social a la evolución del sistema global. Por eso hicimos esta aclaración. De todas maneras, sí hay cosas que son importantes, como por ejemplo, de hecho, el tipo de exportaciones e importaciones que en relación al tipo de productos, de bienes y servicios que se exportan y de bienes y servicios que se importan, constituyen un reflejo, sí, permiten conocer mucho de la estructura productiva de nuestro modelo de flujo circular. No es lo mismo exportar maquinarias, exportar plantas llave en mano de tecnología, exportar mecánica sofisticada, no es lo mismo que exportar soja en carácter de forraje para alimentación de ganado. No es lo mismo desde ningún punto de vista, por más que hay teorías económicas que insisten en esta cuestión con fundamentos bastante débiles. Por otra parte, desde el punto de vista de la importación es exactamente lo mismo. No es lo mismo tener autoabastecimiento de petróleo, no es lo mismo tener industria petroquímica que importar insumos petroquímicos, importar insumos clave. Un momento particular de la historia de la Argentina se dio a finales de la década del 50, principios del 60, cuando la presidencia de Frondizi, modelo desarrollista, hubo un énfasis precisamente en generar al interior de la economía insumos básicos como el petróleo. En nuestras provincias también, Río Negro y Neuquén, han surgido planes de gobierno en el mismo sentido que en lo posible vamos a ir comentando en los videos. Finalmente quiero, para terminar este puntito, señalar otra cuestión. Toda operación comercial con el exterior
importación o exportación requiere de una contraparte. Las exportaciones se cobran, las importaciones se pagan. Entonces, así como en nuestro modelo de flujo circular cerrado, decíamos que hay un flujo real y hay un flujo nominal, este mismo criterio lo tenemos que explicar para los flujos que derivan de las exportaciones y las importaciones, que son los que estamos presentando en este momento. Y la pregunta que surge es, ¿en qué moneda es ese flujo nominal? Entendemos que es nominal. ¿En qué moneda es? Entonces, ahí aparece algo importante que debemos tener en cuenta, que es la aparición de lo que se denomina un sistema monetario internacional. Todas estas operaciones, ¿cómo se realizan? ¿En qué moneda se realizan? ¿Cómo se pagan? Esta es una cuestión muy importante. Entonces, hemos puntualizado distintas cosas. Sistema global versus sumatorias de sistemas nacionales, exportaciones o importaciones no vinculadas directamente a los intereses del consumo del país. Y en tercer lugar tenemos el problema de la unidad monetaria y el sistema, lo que se denomina el sistema monetario internacional. Como ustedes pueden observar, tal cual venimos experimentando en esta materia, esto es como un rompecabezas que cada vez se va complicando más, porque ya tenemos ya estamos entrando en el plano de la economía internacional, estamos entrando en la cuestión del sistema monetario internacional, y si hablamos del sistema monetario, tenemos que hablar del dinero, y el dinero todavía no lo abordamos, quiere decir que vamos a estar siempre necesitando volver a estas cuestiones después, una vez que hayamos visto algo en la última unidad del sistema monetario financiero. Bien, como en todas las unidades vinculadas con nuestro análisis macroeconómico, siempre nos manejamos en dos planos: el plano de la contabilidad y el plano de la, entre comillas, teoría económica. Entonces, esto que experimentamos cuando vimos cuentas nacionales, lo experimentamos también con el Estado. Estamos ahora aplicando la misma distinción, la misma diferenciación en cuanto al sector externo. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vamos a tener es, por un lado, vamos a estudiar el registro y la contabilización de las operaciones de una economía, un sistema económico, con el resto de los sistemas económicos del mundo. Nuevamente acá necesitamos con urgencia darnos cuenta y reiterar la dimensión político-jurídica, porque ¿cómo vamos a detectar las operaciones? ¿Operaciones de quiénes? Y ahí vamos a caer en definiciones jurídicas como personas jurídicas, una sociedad anónima que exporta. ¿Quién exporta? La sociedad anónima. O personas físicas. Vamos a analizar los criterios de registración. ¿Por qué? Porque este movimiento, el flujo nominal, está vinculado directamente con la entrada y salida de moneda extranjera de un sistema económico. Ya se nos está complicando el panorama, porque hasta este momento nos podíamos manejar con pesos, podíamos ver el funcionamiento del modelo circular, el flujo circular nominado en pesos, podíamos pensar en los tributos nominados en pesos, el gasto público en pesos, pero ahora ¿cómo hacemos? Ahora se agrega este. Y la dimensión monetaria es una dimensión también jurídico-política, porque hay que empezar a ver
hay que tener presente quién emite la moneda, quién emite, qué regulaciones internacionales hay. Entonces, todo esto se registra mediante dos instrumentos. Hay dos instrumentos para registrar esto. Uno es la balanza de pago, que es un sistema estadístico de información al cual vamos a analizar y profundizar y tenemos que conocer, no solo en su aspecto descriptivo, sino en la interpretación, porque ahí se registran todo tipo de operaciones, sino también el Banco Central, porque el Banco Central ve modificada, interviene, el Banco Central tiene que intervenir en estas operaciones con el exterior. ¿Por qué? Porque hay necesariamente operaciones de cambio, de compra y venta de moneda nacional por divisas o monedas extranjeras, dólares, yuanes. Entonces, quien interviene en este caso, o al menos en la mayoría de los casos, es el Banco Central. Entonces, el Banco Central también tiene información clave y registra las operaciones con el exterior por una vía complementaria, que es el registro del ingreso y egreso de divisas, que no coinciden totalmente en cuanto a sus criterios. La registración de las operaciones comerciales no necesariamente coincide ni financiera con los criterios del central. Pero esto tenemos un documento elaborado por la cátedra, que es del INDEC, lo vamos a ir trabajando de a poco. Entonces, todo esto lo vamos a analizar y a ver en lo que denominamos balance de pagos y balance del Banco Central. Y después tenemos la parte de macroeconomía, que así como analizamos el modelo de multiplicador keynesiano en una economía totalmente privada, sin Estado, donde hablamos de la inversión y el funcionamiento de la inversión como variable exógena, analizamos el papel del Estado en cuanto a política fiscal, en profundidad. También vamos a analizar las modificaciones a este modelito nuestro que podemos denominar multiplicador keynesiano, a partir de operaciones de exportación e importación. Lo que vamos a analizar ahí es el impacto de, en realidad, como nuestro análisis, recuerdan ustedes que es tratar de explicar en el corto plazo la idea keynesiana de que con una capacidad productiva dada, el nivel de producción y de empleo de la economía dependen de la demanda agregada, ya sea que esta demanda agregada esté conformada únicamente por inversión privada. Después también vimos, cuando sumamos a la demanda agregada un elemento exógeno, que es el gasto público neto de tributos, y analizamos el impacto de todo eso. Bueno, acá también vamos a configurar una serie de supuestos que nos van a permitir ampliar nuestra idea del multiplicador, incluyendo las exportaciones y las importaciones. ¿En qué sentido? Bueno, lo que vamos a suponer es que lo que se exporta, lo que se vende, no está determinado por la demanda de las economías domésticas ni de las empresas nacionales, sino que está determinado por las demandas de las economías domésticas y de empresas de otros países, con lo cual se parecería, o sea, valdría, sería lícito, sería correcto denominar a las exportaciones variable exógena de estímulo a la demanda agregada. Entonces tendríamos tres variables exógenas en este modelo de multiplicador: inversión privada interna, gasto público, que incluye inversión pública y gasto, y exportación. De manera que la idea es que una economía en el corto plazo, con una capacidad de producción dada, ve estimulada su producción
por la demanda exógena externa de otras economías que se concreta a través de exportaciones. Por otra parte, las importaciones funcionan como reflejo, es decir, la demanda interna, ahí sí, de importaciones va a impactar negativamente detrayendo del modelo de flujo circular, porque son productos que se generaron en otras economías, por ende van a las familias o van a las empresas, pero no generan ingreso en nuestro sistema, en nuestro país. Entonces, este es el principio que vamos a ir, ustedes van a ir trabajando y detallando, pero es la idea de que el multiplicador se puede ampliar, con lo cual tendríamos un multiplicador ya más amplio, donde, vuelvo a repetir, tendríamos variables exógenas 3, que impulsan la demanda agregada, y después tendríamos los tributos y las importaciones que constituyen detracciones a la demanda agregada. Bien. Hemos conversado entonces hasta ahora de operaciones comerciales de nuestro país, de nuestro sistema con el resto del mundo. Pero hay operaciones que no son comerciales. ¿En qué sentido no son comerciales? No tienen como contrapartida, no existe la venta o la compra de un bien o servicio. No existe la venta o la compra. Hay ingreso, hay flujo nominal, pero ese flujo nominal no atraviesa los mercados de bienes, el mercado de bienes y servicios, sino que deviene de operaciones financieras, de distinto orden, de distinto tipo, de distinta magnitud, que vamos a ir analizando. Lo importante reconocer en este punto es que hay ingresos y egresos de divisas en el flujo, en este flujo circular, que no tienen como contrapartida una salida o una entrada de un bien o servicio. Ahí tenemos dos tipos de operaciones básicas. Uno son los flujos de inversión privada, que tienen como destino iniciar proyectos productivos o ampliar proyectos productivos en el territorio. Esto se denomina inversión extranjera o inversión externa directa. Lo que está sucediendo ahí es que hay un ingreso, hay un estímulo al flujo circular bastante similar al estímulo de la inversión privada en el multiplicador keynesiano, pero de fondos externos que tienen como objetivo aumentar la capacidad productiva, instalaciones, máquinas, es lo que se denomina la inversión extranjera. Y después hay ingresos y egresos. Perdón, antes de entrar en los otros movimientos, esta inversión extranjera tiene contrapartida. La diferencia es que el flujo se distribuye de una manera distinta en los periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera, que en un momento del tiempo representa un ingreso de capitales, en momentos posteriores del tiempo va a dar lugar a salidas en carácter de ganancias que se repatrian, como se dice habitualmente. Es decir, la empresa extranjera viene al territorio, invierte, guiada por el objetivo de obtener ganancias, y una totalidad de su nivel de producción y una parte seguramente de sus ganancias vuelve a salir en distintos periodos de tiempo, sigue saliendo a medida que la inversión sigue funcionando. De manera que las políticas que las empresas extranjeras tengan para el territorio son el primer ejemplo que estamos viendo
en relación al comentario que hacíamos al inicio del video, cuando decíamos que ahí lo que observamos es que los movimientos de la economía global están condicionando los movimientos, los movimientos de capitales y los movimientos de producción de nuestra nación. Muchas veces, habitualmente, las opiniones, hay un énfasis comunicacional a veces en los determinantes internos de la inversión extranjera en un país. Entonces aparecen aquellos discursos que dicen el país tiene que no tener déficit fiscal, tiene que ser confiable, tiene que tener una legislación. En general aparece todo el panorama jurídico como fundamento para atraer inversión. Y está la visión contraria que dice, no, en realidad los flujos son más autónomos que lo que se supone, y toman decisiones a nivel global, donde la entrada o la salida de los países está básicamente condicionada por sus estrategias globales y fenómenos más complejos. Y el otro flujo que tenemos que mencionar son los flujos financieros. Bien, los flujos financieros los podemos dividir, son ingresos y egresos de divisas en una economía, en un sistema económico, como consecuencia de operaciones financieras. El ejemplo más claro, más conocido, lo constituyen los procesos de endeudamiento, procesos de contratación de préstamos de personas físicas o jurídicas del territorio de la nación, con bancos, instituciones u otras empresas del extranjero. Entonces, toda esta operatoria lo que va a generar, así como se produce al interior del país, se producen movimientos y posicionamientos de deudores y acreedores, en la medida que digamos, si yo compro con mi tarjeta de crédito y pago solamente el límite, pago el límite y sigo postergando los distintos pagos, soy deudora del banco, soy deudora de la tarjeta. La tarjeta es mi acreedor. Para poner un ejemplo muy sencillo. Bueno, esto mismo se produce en el contexto internacional. Entonces, aparece acá una cuestión con la que ustedes como abogados van a tener que lidiar, que van a tener que enfrentar, trabajar, y que está directamente vinculada con las operatorias económicas para poder comprenderla, que es toda esta alteración de, precisamente, posiciones jurídicas deudoras, acreedoras, entre sujetos, entre residentes de una nación y no residentes. Esta cuestión es compleja, la vamos a presentar ahora, pero sí, la imagen que surge de esto, la idea que quiero transmitir es que la definición de a quién se considera residente, es decir, cuando tenemos que hacer este análisis desde la perspectiva de las cuentas nacionales, de la balanza de pagos y del Banco Central, hay una cuestión que sí es multidimensional jurídica, que es decir, bueno, pero ¿cómo sabemos que una persona física o jurídica es nacional, no nacional? ¿Cómo la definimos? ¿Por dónde? ¿Por su documento? ¿Por su lugar de residencia? ¿Por la sede de la empresa? ¿Cómo se trata? Esto divide, fíjense ustedes, es un proceso muy interesante porque aclara una cuestión fundamental. Las operaciones, la apertura de nuestro modelo de flujo circular y la introducción de todas las operaciones con el exterior, lo que hace es, nos requiere de un criterio para definir
qué personas físicas o jurídicas dentro de un país son deudoras y acreedoras, respectivamente, de personas físicas o jurídicas de otro país. Entonces, este criterio de residencia, que lo vamos a ir desmenuzando, que tiene problemas, que podemos hacer críticas, tenemos trabajo, los vamos a comentar, es un criterio jurídico y económico a la vez, es decir, está establecido jurídicamente, pero a la vez tiene complicaciones porque los movimientos, las características de los movimientos económicos muchas veces no se adaptan, o este concepto no se adapta, el concepto jurídico de residencia no se adapta totalmente a la realidad de los movimientos de los flujos económicos. Y daremos un ejemplo. El ejemplo más claro son precisamente las empresas que son extranjeras, son personas jurídicas no residentes y producen en el territorio. Ahí tenemos un problema económico-jurídico para analizar en profundidad, que ustedes se van a encontrar en muchas materias de su carrera, y hay que comprenderlo, hay que comprender el funcionamiento económico de esto. Fíjense ustedes que ahí aparece nuevamente el problema con el cual empezamos el video, es decir, bueno, quiere decir que en principio nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. En el sistema global hay personas jurídicas que de alguna manera son globales. ¿Qué significa esto? Personas jurídicas que tienen muchas localizaciones jurídicas, complejos institucionales, jurídicos, donde la sede central está en un país, la parte industrial está en otro país, el estudio de abogados está en otro país, etcétera, etcétera. Entonces se complica. Vamos a tratar de ir aclarando todo este panorama tan complejo, pero yo les quiero primero mostrar el problema. Toda la discusión sobre los paraísos fiscales, el ocultamiento de operaciones, la banca en las sombras, todo esto tiene que ver con precisamente esta noción tan difusa de la nacionalidad de una persona jurídica, o el carácter de residente. Fíjense ustedes que en el caso de las personas físicas no es tan complicado, pero también tiene algunas complicaciones. Entonces, las operaciones financieras, los movimientos de flujos financieros, ustedes se estarán dando cuenta que en la medida que el sistema financiero se hace cada vez más complejo y más importante, presenta un panorama muy arduo para estudiar, para analizar y para comprender. Nosotros en esta materia vamos a tratar de establecer, por supuesto, algunos criterios dentro de lo posible, con las limitaciones que tenemos, tratar de darles a ustedes algunos elementos claves para poder, por lo menos, entrar a analizar esta cuestión tan importante. Bien, entonces, hasta ahí presentamos sector externo y continuamos en los próximos videos.